Bienvenidos a otro capítulo del podcast de la Academia de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales. Para el capítulo de hoy, contamos con la compañía del profesor Jorge Sepúlveda Varela, quien es máster internacional en Sociología Jurídica, magíster en Derecho de Familia y en el Derecho de la Infancia y de la Adolescencia, además de profesor de Derecho Civil en nuestra universidad. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú, Martín? ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Cómo van las vacaciones, el verano? ¿Mucho calor? Sí, mucho calor, la verdad, recién llegando de Argentina, ando en Uruguay también y ahora ya de vuelta comenzando a trabajar de nuevo este año 2025. Sí. Súper. Profe, primero que todo, muchas gracias por esta aceptación a la invitación. Este es un tema que creo que es súper interesante y que le va a gustar mucho a todos los oyentes. Para partir, profe, antes de entrar ya de lleno a comentario de la sentencia, quisiera preguntarle, ¿qué es la familia? ¿Qué entiende usted por la familia? ¿Qué se ha entendido durante los años? ¿Qué concepción existe? Sí, yo creo que acá lo primero es decir que la familia tiene una definición desde distintas perspectivas. Y a mí me parece importante partir desde una perspectiva más bien sociológica, diciendo que la familia es cualquier forma de convivencia y que principalmente está conformada por vínculos de carácter afectivos, por vínculos de carácter también material, y que cumple distintas funciones. Funciones de contención, funciones de cuidado también, de cohabitación, principalmente para satisfacer necesidades básicas de las personas que deciden también y que forman parte de una familia. Y que esa definición es una definición que se presenta antes del derecho. O sea, la familia existe antes del derecho. El derecho, el rol que cumple es de reconocimiento, es de resolución de conflictos que pueden ocurrir entre los miembros de una familia, pero no es el derecho el que necesariamente define lo que es o lo que no es una familia. Entonces, eso yo creo que sería lo primero que podría mencionar. Súper. Profe, usted hablaba de un tema socioeconómico, un tema de apoyo, un tema moral también. En ese aspecto, por ejemplo, ¿qué se puede subsumir dentro de familia? ¿Podría ser amigos? ¿Podría ser, no sé, alguna mascota? ¿O ya es directamente un tema de una relación, no sé, de un padre, de una madre que se entiende comúnmente? Sí, mira, la verdad es que si uno trata de poner ciertos elementos comunes a lo que es una familia, por lo menos en Chile, eh, tendría que decir que primero hay una pluralidad de individuos. O sea, una familia está conformada por más de una persona, cosa que puede variar en otros países. También que se trata el segundo elemento, un elemento de carácter humano. Es decir, las personas que conforman una familia en Chile, por lo menos, o en nuestra cultura, en la cultura occidental, es una familia conformada por personas. Y lo tercero, el tercer elemento, tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Satisfacción de necesidades materiales y también un importante componente afectivo. Entonces, que se presupone que existe dentro de las familias. Entonces, se da por supuesto, ¿no es cierto? Y así se reconoce en la legislación, por ejemplo, que entre los padres y los hijos existe un componente de carácter afectivo, como también el que existe entre los hermanos o el que puede existir entre un tío y un sobrino, entre un abuelo y un nieto. Entonces yo diría que esos son los tres rasgos, los tres elementos principales. Hay algunos que también mencionan que es la convivencia como un elemento fundamental para caracterizar lo que es una familia. Y de hecho, en la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuando entrega una definición de familia, lo que dice es que se trata de personas que generalmente comparten un mismo hogar. Porque también se entiende que pueden haber personas que se reconozcan a sí mismos como familia, pero que no necesariamente vivan juntos o que no vivan constantemente juntos. Entonces, yo diría que esos son los rasgos que por lo menos nuestra cultura caracteriza a una familia. Igual es importante, vuelvo a decirlo, que la familia enfrenta distintas variables, no solamente históricas, porque lo que es familia hoy o lo que entendemos por familia hoy no es lo mismo que entendíamos por familia hace, no sé, 50 o 100 años atrás, y también tiene variables de carácter sociales y culturales, porque en nuestra cultura occidental, que es principalmente una cultura judeocristiana, la concepción de familia es una concepción de familia tradicional, que es padre, madre e hijo, que viven en un mismo hogar y que están unidos por el matrimonio y que en ese contexto tienen hijos. Pero esa concepción de familia ha ido evolucionando también y no necesariamente coincide con otras culturas, en donde lo que se entiende por familia puede tener otras variables. Entonces, yo diría que esos son principalmente los elementos que hay que tener a la vista, sobre todo considerando lo que conversamos hoy, que tiene que ver con la afiliación y con las distintas
componentes que se dan en la afiliación que pueden ser biológicos, pero que veremos también que hay ciertos componentes de carácter afectivo que están ahí en el ámbito de la afiliación. Sí, súper, profe. Respecto al tema que hablaba usted de la tradición judeo-cristiana, tengo una duda, más que duda es un comentario y saber qué opina usted al respecto, por el mismo tema de que antes se decía que, claro, mamá, papá del matrimonio estaban unidos por el matrimonio, como dije anteriormente, pero hoy en día pasa que existen muchos hijos, por decir así, fuera del matrimonio, o que las personas tienen hijos antes de casarse o de lleno no se casan. Está el tema también del acuerdo de unión civil, pero ¿qué noción o qué visión tiene usted respecto a esto, concretamente? Como a la transformación de esta visión clásica que existía antiguamente. Claro, bueno, nuevamente decir que como la familia es previa al derecho, entonces el rol que le corresponde al derecho es ir de a poco reconociendo los vínculos que existen entre las personas, que tienen un componente principalmente afectivo, y por lo tanto ir reconociendo cada vez más distintos tipos de familia eh, que ya existen. O sea, las relaciones, por ejemplo, las parejas de personas del mismo sexo, no son de existencia reciente. O sea, las relaciones de personas del mismo sexo han existido probablemente durante toda la historia. Pero muchas veces se suscitan conflictos que pueden llegar a resolverse de una manera que no es pacífica, y por lo tanto el rol que le cabe al derecho es otorgar herramientas para que puedan resolver estos conflictos jurídicos. Y por otra parte también dotar de reconocimiento a las relaciones que surgen entre estas personas y que tienen un componente afectivo y que muchas veces conviven, ¿cierto? Y que son un grupo de personas y que tienen una pretensión de permanencia también. Entonces, que también son una familia y que por lo tanto el derecho no puede permanecer ajeno y no puede dejar de hacerse cargo de estas realidades que existen, y por lo tanto regularlas, por lo tanto otorgarle reconocimiento, protección, normas para resolver sus conflictos, etc. Entonces, profe, esta evolución de la concepción concreta de familia tiene que ir de la mano de la evolución de la regulación de las distintas nociones Claro, y componentes que tiene una familia a los claro, tiempos actuales, ya que, como mencionábamos también antes del inicio de la grabación, existen familias que se componen de abuelos solamente e hijos, tíos, primos, o solo mamá, solo papá, y en muchos aspectos ha dejado, creo yo, no sé qué piensa usted, de lado esa regulación concreta, como que se sigue de alguna manera solamente esta noción clásica o más tradicional de mamá, papá e hijos, pero no hay tanto, bueno, y abuelos también por el tema de relación directa y regular, pero respecto a tíos o otros tipos como de familiares se ha dejado un poco de lado, siendo que también sí, creo yo tienen el mismo, no sé si derecho, pero como la misma potestad de poder hacerse cargo, cuidar, acompañar. claro. O sea, hay un reconocimiento de un vínculo jurídico entre un abuelo y un nieto, pero vemos que, por ejemplo, en la actualidad, y sobre todo hacia el futuro, quizás nos salimos un poco del tema, pero hay vínculos de cuidado que se ejercen entre nietos y abuelos. Eh, por ejemplo, en el ámbito del derecho a alimentos, vamos a ver cómo en el futuro va a ser cada vez más común que los padres demanden a sus hijos para el pago de una pensión de alimentos. Eh, y aquello proviene también de los vínculos que ya están establecidos por el derecho, y van a ser un tema que obviamente se va a ver con cada vez mayor frecuencia en los tribunales, porque nuevamente aquí lo que hay es satisfacción de necesidades básicas, Claro, y en nuestra cultura es la familia la que está llamada a satisfacer esas necesidades básicas. Entonces, claramente el legislador tiene que ir cada vez avanzando en la regulación de estas situaciones que pueden ocurrir y que tienen relevancia jurídica, por cierto. súper. Profe, entonces ya hablamos de las distintas nociones de familia, conversamos harto al respecto y quisiera dar paso ahora a qué entendemos por filiación. ¿Qué se desprende o cómo se relaciona la familia con la filiación y entender qué es la filiación ya de lleno? Claro. Bueno, la afiliación, una definición ya más estrictamente jurídica, diríamos que es una relación jurídica que existe entre dos personas, una de las cuales se ha designado como padre o madre de otra. Esta es una definición que, si bien no se encuentra en nuestra legislación, es de un fallo de la Corte Suprema y es recogida por la profesora Maricruz Gómez de la Torre, y que me parece una definición bastante sencilla, pero que además es bastante completa. En el fondo tiene las características, o sea, es un vínculo entre dos personas, ¿cierto? En el cual uno es reconocido como padre o madre de otra. Están todos los elementos para entender lo que es la afiliación. Súper. Profe,
el mismo tema de la filiación, le quería preguntar a propósito de la ley 21.400, que claro, dejó las bases para permitir la existencia de un vínculo filiativo de manera conjunta para personas del mismo sexo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Alguna noción breve? Su opinión. Sí, de todas maneras, porque en general los vínculos que eran reconocidos por el legislador, por regla general, y nuestra legislación, así lo dice la profesora Maricruz Gómez de la Torre, gira en torno a la búsqueda de la verdad biológica. ¿Sí? Pero desde un tiempo a esta parte, nuestra legislación ha ido evolucionando en el reconocimiento de otro tipo de vínculos, también otorgándole el carácter de filiación y otorgándole un reconocimiento jurídico, que si bien no están basados en la biología, sí están basados en otros temas, como son, por ejemplo, principalmente el componente afectivo social de esta relación. Esto no es que, nuevamente, no es algo nuevo, porque, por ejemplo, la adopción, que sabemos que no está basada en un vínculo biológico, la adopción, ¿no es cierto? Ha existido siempre, o sea, desde Roma siempre ha existido la adopción, con otros propósitos probablemente, actualmente con distintos propósitos, pero el que la legislación establezca como hijo o hija de una persona u otra a alguien que no es biológicamente el hijo, es algo que ha existido siempre con la adopción, que desde los años 70 en adelante comienza a existir además con la utilización de técnicas de reproducción humana asistida, en que se trata de personas que no tienen quizás la posibilidad de tener hijos de manera biológica, pero que buscan tener hijos y que por lo tanto se otorgan herramientas desde la medicina para que puedan tener hijos, y la legislación después reconoce estos vínculos y le otorga el mismo valor que es el que tiene los vínculos más tradicionales, que son los vínculos de carácter biológico. Entonces, ahí nosotros podríamos ir en resumen que existen principalmente fuentes, ¿no es cierto?, desde las cuales se establece la filiación. La principal y la primera será entonces la determinación de carácter voluntaria, que es aquella que principalmente se da por medio del reconocimiento, cuando una persona reconoce a otro como su hijo. Tenemos una determinación que es de carácter legal, que en el caso del matrimonio va a operar ahí se va a establecer por medio de la presunción de paternidad. La presunción de paternidad, como sabemos, es aquella que ocurre cuando existe un matrimonio o un acuerdo de unión civil entre personas de distinto sexo respecto de los hijos nacidos dentro de este matrimonio o concebidos dentro de este matrimonio o dentro de los 180 días siguientes a la disolución o terminación del mismo. Y en el caso de la determinación de la maternidad, también la determinación legal se concurre cuando existe el parto, ¿no? Cuando existe una identidad entre la mujer que da a luz y el hijo que nace producto de este parto. Todo eso está regulado en los artículos 184 por ahí siguientes de Código Civil. Y finalmente está la determinación de carácter judicial. Cuando hay una persona que no tiene determinados sus vínculos filiativos, entonces siempre va a existir el derecho de poder recurrir a un tribunal para efecto que se establezca, ¿no es cierto?, para que se reclame su filiación. Entonces serían esas tres las fuentes de determinación de la filiación. Una determinación voluntaria por medio de reconocimiento, legal por medio de las presunciones y judicial por medio de un juicio de filiación. Súper. Profe, respecto al tema del juicio de filiación, en este caso, ¿quién es el legitimado o quiénes son los legitimados activos para poder reclamar? ¿Solamente en este caso el niño, niña, hijo o hija? No necesariamente, va a depender del tipo de caso. Hay distintas acciones de filiación, hay acciones de impugnación, reclamación, también hay otras de repudiación, de desconocimiento, también, etc. Hay una serie de acciones. Será principalmente el hijo, pero cuando es menor de edad será su representante legal quien actuará en lugar a nombre de este. Si está fallecido pueden ser los herederos. La verdad es que hay distintos titulares de la acción dependiendo de la acción de que se trate. Profe, a propósito de la acción de repudiación que usted mencionó, siento que lo conversamos antes de la grabación y en clases. El legislador da un tiempo muy acotado para poder ejercer esta acción. ¿Se deberá algún componente social? ¿Qué hay detrás cree usted, de esta como tan acotado tiempo? Porque Sí. entendiendo, según lo que me acuerdo, que era desde que el niño o niña, o joven, tiene 18 años y Claro. un año a contar de los 18. Claro. Tiene que ver con principalmente temas de certeza jurídica.
No, la verdad es que no hay una mayor explicación o sea, no hay otra explicación para ese tema. En realidad tiene que ver con certeza jurídica, por eso los plazos están acotados para ejercer esta acción de repudiación, que tiene que ver con que el hijo contradice su propia filiación que se ha establecido por reconocimiento. Claro. Súper. Entonces, profe, ya hablamos de la familia, hablamos de la filiación como tal, pero nos falta hablar ahora cuáles son los efectos principales a grandes rasgos de la determinación filial. Perfecto. Bueno, hay distintos efectos que se producen. La mayoría están relacionados con, diría yo, esto es una opinión, con el derecho a la identidad. Y ahí está principalmente distintos atributos de la personalidad, el nombre, la nacionalidad, que son elementos que tienen son mayormente estáticos dentro de la identidad. Ya veremos que igual pueden cambiar. En esto nuestra legislación ha ido modificándose en el último tiempo. El nombre, nacionalidad, ¿no es cierto? El género asignado al nacer. Pero también hay elementos que son más bien sociales, como por ejemplo la cultura, la tradición, el idioma, etcétera, que también son elementos que se conforman por medio de la filiación. Y por otra parte también hay efectos patrimoniales. Y ahí están, por ejemplo, los efectos sucesorios, ¿no es cierto? Y también hay una serie de efectos que tienen que ver con las relaciones parentofiliales. Normas sobre cuidado personal, a quién corresponde cuidar a los hijos, normas sobre la relación directa y regular, el derecho que tienen los hijos y los padres de relacionarse entre sí, etc. Entonces, yo principalmente ahí circunscribiría los efectos de la filiación en efectos personales y en efectos patrimoniales. Súper, profe. Entonces, ahora dando paso a, ya hicimos como una breve introducción, el tema ahora me gustaría mencionar cuáles son las acciones de filiación y a grandes rasgos mencionar las dos como pruebas que existen más importantes, en este caso el valor probatorio de la prueba de ADN y de la posesión notoria. Perfecto. Bueno, las principales acciones, diría yo, en este tema son la acción de impugnación de paternidad que busca contradecir la filiación existente, y la acción de reclamación de filiación que busca que se establezca un determinado vínculo jurídico cuando la persona que demanda, ¿no es cierto?, señala que él es el padre, él es la madre, o bien el hijo, ¿no es cierto?, que demanda contra el padre o madre para decir que ese es su padre o que esa es su madre, y por lo tanto busca que se establezca un determinado vínculo jurídico, ¿no?, un vínculo de filiación por medio de la sentencia. Y ahí, claro, efectivamente, acá nos vamos hacia el derecho procesal de familia. En el ámbito de los procedimientos ante los tribunales de familia, sabemos que rige el principio de la sana crítica y que por lo tanto el sistema de apreciación de la prueba no es el sistema de prueba legal o tasada. Es decir, el legislador no le asigna de antemano, bueno, existe una libertad probatoria, ¿no es cierto? Puede recurrirse a todos los medios de prueba para establecer, para alegar en juicio, en los distintos juicios ante los tribunales de familia, y la ley de antemano no le otorga un valor, un peso específico a la prueba. Y por lo tanto será el juez el que por medio de las distintas reglas de la sana crítica, la regla de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente pensados, será quien le otorgará un valor específico a cada uno de los medios probatorios. Pero en esta materia, principalmente en el ámbito de la filiación, de los juicios de filiación, hay dos medios probatorios que tú lo acabas de mencionar, o que son concebidos como medios probatorios, a los cuales sí se le otorga un valor preponderante. El primero, la prueba pericial biológica, donde hay distintas pruebas periciales biológicas, pero que la principal y la más conocida es la prueba de ADN, como se le llama vulgarmente, Claro. y que tiene una certeza de más de un 99% y por lo tanto es la prueba preferida por los tribunales. La ley le otorga un valor suficiente, dice la ley. El tribunal puede estimar como suficiente la prueba de ADN para dar por establecida la filiación o bien para contradecirla, dependiendo del caso. Y por otra parte está la prueba de la posesión notoria del estado civil, que es un hecho jurídico, ¿no?, que se constituye por tres elementos, que la doctrina principalmente denomina como nombre, trato, fama, y que cuando se mantiene por más de 5 años, el tribunal también puede dar por establecida la afiliación respecto de una persona cuando ésta concurre. Entonces, esos son esos dos medios probatorios, uno podría decir, o pruebas que uno podría alegar ante el tribunal,
por medio de los que se ven todos los días, obviamente, en los tribunales cuando hay juicios de filiación. Entonces, profe, también hacer el alcance de que la valoración de la posesión notoria prevalece sobre la prueba biológica, pero siempre se tiene que mirar en pos del criterio de decisión por el interés superior del niño, o siempre la posesión notoria va a estar sobre la prueba biológica. Claro, a ver, eso es bien interesante porque lo que dice la ley es que, por un lado dice que la prueba pericial biológica puede tener valor suficiente por parte del juez para dar por establecida la filiación o para contradecirla, pero luego cuando regula en el artículo 200 y en el artículo 201 la posesión notoria, dice que el tribunal puede preferir, ¿cierto?, la posesión notoria por sobre la prueba pericial biológica cuando resulte más conveniente, ¿cierto? Cuando sea considerada como más conveniente para el interés del hijo. No Sí. lo dice con esas palabras, ¿ya? Nosotros hemos la doctrina y la jurisprudencia también ha interpretado que cuando habla de la conveniencia o inconveniencia para el hijo, lo que quiere decir el artículo 201 está principalmente relacionado con el interés superior del niño. Claro. ¿No? Esa conveniencia o inconveniencia. ¿Qué va a ser lo que va a hacer preferir, ¿no es cierto?, el interés del hijo por sobre el interés de los padres? ¿Cuál va a ser la decisión que se aviene mejor con esta decisión? Entonces nosotros entendemos, la doctrina y la jurisprudencia entiende que se refiere a este principio del interés superior del hijo. Entonces, podría ser que en un caso, ¿no es cierto?, un niño durante 5 años haya sido tratado como hijo, haya sido reconocido como tal, etcétera, pero que biológicamente no lo sea. Entonces hay un juicio en el cual el verdadero padre biológico demande, por ejemplo, de impugnación de paternidad para contradecir la que existe y de reclamación de paternidad para decir yo soy el verdadero padre. Incluso podría haber un examen de ADN que aparezca que efectivamente en un 99% él sí es el padre biológico, pero que el tribunal prefiera, por el interés superior del hijo, ¿no es cierto?, prefiera mantener, ¿no es cierto?, la filiación existente, aun cuando no sea la biológica. Y por lo tanto preferir la posesión notoria por sobre el interés, por sobre la verdad biológica en este caso. Claro, eso también quería comentarle, profe. Estaba pensando mientras lo escuchaba, está el tema de, claro, la búsqueda de la verdad biológica, pero ¿qué pasa en estos supuestos donde un niño o una niña ha crecido con un padre o una madre durante más de 5 años, donde se sintió reconocido por él, por ella? Fue el tema que mencionábamos, nombre, trato y fama, pero ¿qué pasa con la ponderación concreta, que bien lo mencionó usted, de cuando ambos padres, por ejemplo, un padre biológico y un padre de crianza, si lo queremos llamar así, respecto a la posesión notoria, ambos tienen la misma posibilidad o el mismo, no sé, derecho para poder ser representados como el padre o determinado como el padre de este niño? No sé si se entiende como el punto donde... Sí, o sea, bueno, acá en esta materia quiero decir dos cosas. Una, el principal desafío es que actualmente en nuestra legislación, y en esto hay fallos contradictorios, la doctrina también está bastante dividida en este punto, si es que puede ejercerse una acción para que se establezca, ¿no es cierto?, un vínculo filiativo, pero no basado en el aspecto biológico, sino que basado en los vínculos de carácter más bien social o afectivos, como una acción independiente. Y la verdad es que en esto la jurisprudencia, la verdad, en general ha estado más bien en contra. Existen algunos fallos a favor, pero son una postura más bien minoritaria. En tribunales de primera instancia sí. Hay situaciones en que los tribunales acogen demandas para determinar, ¿no es cierto?, un vínculo filiativo, una demanda de reclamación de paternidad principalmente basado en estos vínculos más bien de carácter social, afectivo, de crianza, como tú lo mencionas, pero son la minoría todavía. Y de hecho la doctrina más bien es contraria a esta idea. Nuevamente bajo la premisa de que nuestra legislación gira en torno a la búsqueda de la verdad biológica, y ahí está el principio de la libre investigación de la paternidad. Eso es una cosa. Y lo segundo es que sí hay sentencias, como por ejemplo lo que estamos adelantando un poco, en que lo que han hecho los tribunales es mantener el vínculo biológico,
pero también establecer un nuevo vínculo, esta vez basado en el ámbito afectivo social. Entonces, en eso los tribunales muy recientemente, en el año pasado, han ido innovando y por lo tanto hay una sentencia bastante reciente en que no se desestima la demanda, sino que más bien se mantienen ambos vínculos. Se le da valor a ambos vínculos. Profe, y lo mismo, ahora su opinión ya dejando de lado como todo el tema concreto jurídico, sino como usted, Jorge Sepúlveda, pensando qué piensa al respecto de el tema de que la argumentación o fundamentación afectiva. Como ese criterio pesa en lo personal, antes de escuchar su opinión, yo siento que es algo súper novedoso y súper importante. ¿Por qué? Porque está el típico dicho como coloquial común que padre no es el que engendra, sino Claro. padre es el que cría. Entonces yo pienso en los casos en que si se pondera más o tiene más peso el tema de la filiación biológica sobre una filiación afectiva, se rompe, por decir así, toda esta construcción que ha tenido el niño o niña durante toda su vida y cómo se ha presentado ante el mundo, en el sentido de ya creó una identidad, ya lo reconocen, y más allá de un tema de reconocimiento, de la fama, del trato concretamente, es el tema del vínculo que se forma no biológico, sino afectivo entre un padre que, por decirlo así, no tenía ninguna responsabilidad, ninguna obligación sobre este niño o sobre esta niña, pero accedió, o no sé si la palabra es accedió, pero crió, acompañó, tomó un rol importante dentro de la figura de estos niños. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto de este comentario? Sí, mira, bueno, aquí quizás mi respuesta va a ser más larga porque, claro, me cuesta un poco no vincularlo con lo jurídico, No, dele nomás con los jurídicos. pero, pero aquí hay otro elemento que es el de la identidad, que hablamos un poco del interés superior del niño, pero ahora hablemos un poquito de la identidad, que la identidad es principalmente la individualización que cada persona tiene en la sociedad, ¿no? Lo que a mí me hace único y irrepetible dentro de la sociedad. Y la identidad, ¿no es cierto?, se conforma por distintos elementos. Hay elementos que, lo habíamos dicho hace un rato, hay elementos que son más bien estáticos dentro de la identidad y que actualmente principalmente eso se reduce al elemento genético. Claro. O sea, yo no puedo cambiar mi genética, no puedo cambiar mi ADN, ¿no es cierto? Entonces yo nací con un determinado componente genético y ese es el componente genético que tengo. Ya, por lo menos la ciencia hasta el momento no ha logrado avanzar lo suficiente como para modificar la genética hasta ese nivel, ¿ya? Sin perjuicio que hay investigaciones sobre todo el tema del Alzheimer, del síndrome de Down, etc. Es un elemento que es estático. Y frente a ese elemento que es estático de la identidad, también hay otros elementos que son más bien dinámicos. Ya lo habíamos dicho hace un rato, algunos son atributos de la personalidad, el nombre, que actualmente existe la ley de cambio de nombre, hace ya bastantes años, el género asignado al nacer, ahí está la posibilidad del cambio de nombre sexo registral, que ya es una posibilidad en Chile desde hace ya bastantes años también, por lo tanto ya no es tan estático, entonces es más dinámico, puede cambiar. Y hay otros elementos de la identidad individual, ¿no es cierto?, como persona, que son más bien de carácter social, como las tradiciones, ¿no es cierto?, la cultura, las tradiciones familiares también, ¿no? Claro. Dentro de las familias, por ejemplo, no sé, pues si el papá, la mamá son hinchas del Colo-Colo, entonces los hijos son hinchas del Colo-Colo. Son tradiciones familiares, ¿no? Si a los papás les gusta escuchar a los prisioneros, entonces a los hijos les gusta escuchar a los prisioneros. Entonces, son elementos que también tienen que ver con la identidad, con lo que uno es. Y lo van ¿no? construyendo también. Y que se va construyendo y que va cambiando día a día. Quizás cuando chico yo escuchaba un tipo de música, después yo escucharé otra, ¿no? Claro. Y son elementos más dinámicos. Y también hay elementos de carácter afectivo, ¿no es cierto? Entonces, parte de mi identidad, yo me reconozco como parte de una familia. Yo reconozco a esta persona como mi padre, reconozco a esta persona como mi madre, y hay un vínculo que es de carácter afectivo. Entonces yo creo que, ahora llevándolo esto al mundo del derecho, yo creo que el desafío está en que el derecho puede ir reconociendo estos vínculos afectivos, ya sea eso gira también la legislación, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, hacia el reconocimiento de y la prevalencia de los vínculos afectivos. Porque lo que se discute es qué es más determinante para la identidad de una persona. ¿Qué te hace a ti como Matías o a mí como Jorge? ¿Qué es más determinante para mí? ¿Mi nombre o la persona la sangre, ¿no?, que yo llevo? ¿O lo otro, ¿no?,
lo que se va construyendo día a día, que también tiene que ver con lo que yo elijo, porque uno no elige dónde nace, ¿no? Pero sí uno elige a quién querer, por ejemplo. Entonces Claro. ahí está este tema de ese balanceo es el que nuestra legislación de a poco ha ido dándole mayor valor a los vínculos afectivos. Y eso lleva a que en otra legislación incluso ya se empiezan a reconocer como miembros de familia a animales no humanos, ¿cierto? A mascotas, porque hay un vínculo afectivo respecto de estos seres. Y por lo tanto, cuando hay una división en la familia, si una pareja tiene una mascota, por ejemplo, y se divorcia, entonces, ¿quién se queda con la mascota y cómo le pagamos, por ejemplo, la alimentación, etcétera? Entonces, de a poco también eso ha ido llegando hacia el derecho, porque hay un reconocimiento de los vínculos afectivos, que va prevaleciendo por sobre el vínculo meramente sanguíneo. Entonces, ese es el equilibrio en donde de a poco nuestra legislación y todas las legislaciones del mundo han ido como avanzando en esos temas. Sí, solo para cerrar, profe, la idea, siento que es muy importante la concepción que hablaba usted, que está el tema de ya. A usted, Jorge, lo que lo reconoce como su componente biológico son tales características, tales acontecimientos, a mí como Martín lo mismo, pero tenemos un componente de la afectividad, de la crianza, del cariño, de los valores, por decirlo así, que muchas veces también no lo entregan los mismos padres, los entregan amigos, gente desconocida, pero ya es entrar en otro rumbo. Si no, quiero centrarme en la importancia que tiene el componente de la afectividad, y que siento que debería, como a futuro, ir agudizando mucho más, regulándolo y especificando y abriendo esta posibilidad que, como vamos a mencionar más adelante, se pueda determinar una plurideterminación filial en base también a un argumento afectivo, pero siempre considerando el interés superior del niño, la identidad, el derecho a ser oído. Y justamente a ese tema quería pasar, profe. Tema de los principios que existen del sistema afiliativo chileno. Claro, sí, bueno, lo primero, bueno, el principio de igualdad no discriminación, que de alguna forma se consolida en el año 98 con esta ley que elimina las distintas categorías de hijos, las categorías de hijos naturales, eh, etcétera, los simplemente naturales y legítimos, frente a los hijos legítimos, ¿no? Se elimina esa categorización y por lo tanto actualmente solamente existen hijos. Después en el 98, el 99, esto se consolida con la ley de adopción cuando se señala que la persona adoptada pasa a tener el estado civil de hijo, porque antes el adoptado tenía otro estatus y por lo tanto las consecuencias jurídicas de la adopción eran distintas de la filiación biológica, por ejemplo en términos sucesorios, por Claro. ejemplo. Entonces eso es lo primero, igualdad no discriminación. Lo segundo, el interés superior del hijo. Acá este principio es definido, por ejemplo, por el profesor Espejo como la priorización, ¿no es cierto?, del interés del hijo la priorización del interés de los niños, niñas y adolescentes por sobre otros intereses que se encuentren en un juicio de ponderación. O sea, cuando hay distintos intereses en juego, voy a preferir el interés del hijo por sobre otras consideraciones. Y que tiene distintas expresiones, después lo podemos hablar. Y tercero, está la libre investigación de la paternidad, que este es un principio que se incorporó hace también algunos años en nuestra legislación y que permite que actualmente se puedan utilizar todo tipo de medios de prueba en este tipo de juicio. Ahí es donde aparece también la prueba de ADN, que se confronta con otro principio, que es el derecho a con otro derecho, que es el derecho a la vida privada. Claro. Ahí siempre hay una confrontación entre estos dos derechos. El derecho a la identidad, por un lado, que es el derecho primero a ser reconocido como quien yo soy, como un individuo único y irrepetible dentro de la sociedad. Y que si bien no está reconocido en nuestra legislación expresamente, la verdad es que el Tribunal Constitucional hace ya bastante años ha señalado que sí forma parte del conjunto de los derechos fundamentales con que goza toda persona, porque proviene de la dignidad humana, que es el fundamento de todos los demás derechos, dice el Tribunal Constitucional, pero además porque se encuentra reconocido en tratados internacionales que han sido ratificados por Chile. De hecho, el derecho a la identidad está en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también haciendo aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño ha hablado sobre el derecho a la identidad, tanto personal como también colectiva. Ahí está el derecho a la identidad. Y que muchas veces se confronta también con el derecho a la vida privada, decía. Porque claro, hacerle un examen de ADN a alguien implica sacarle sangre, implica
someterlo a distintas situaciones, pero que prevalece, ¿no es cierto?, por sobre, o es una excepción, constituye una excepción, digamos, o prevalece en este juicio de ponderación frente a la privacidad. Y finalmente está el derecho a ser oído del niño o niña adolescente y que su opinión sea tomada en cuenta. Que es un principio que está en el artículo 16 también de la Ley de Garantías como un principio rector de los procedimientos de familia, y que también sirve para, de alguna forma, concretizar el interés superior del niño. ¿Cuál es la mejor solución? Para poder definir cuál es la mejor solución para un niño o niño adolescente, uno de los elementos a tomar en cuenta es justamente la opinión del propio niño o niño adolescente. Porque si estamos hablando del derecho a la identidad, ¿qué es lo que a mí me hace como individuo, como persona, específico, único y irrepetible? También va a ser relevante saber qué es lo que opina el propio niño respecto de su propia identidad. Claro. Entonces, para que el tribunal pueda saber entonces cuál es la mejor decisión en este caso concreto. Entonces ahí estaría el otro principio dentro de este sistema afiliativo chileno actual, digamos, ¿no? Igualdad y no discriminación, interés superior del niño, libre investigación de la paternidad, y ahí está el derecho a la identidad, y el derecho a ser oído y que la opinión sea tomada en cuenta. Profe, respecto al tema del derecho a ser oído y que su opinión sea tomada en cuenta, pienso en los casos de niños pequeños, menores adultos, cosas así. ¿Cómo se lleva a cabo la toma de esta opinión? Porque claramente, incluso para estudiantes, es complicado hablar ya con términos como jurídicos. ¿Cómo le explicamos a un niño que todo el proceso se está llevando a cabo? Se adecua a su edad, se hace un acompañamiento con psicólogos, con curadores. ¿Nos podría explicar un poco más? Sí, claro, claro. Bueno, efectivamente, como me parece bien, me pareció súper bien como tú partes la pregunta, efectivamente es ni siquiera para nosotros como abogados muchas veces podemos expresar en términos precisos, incluso desde el punto de vista jurídico, cuál es nuestro interés. ¿Qué es lo que a nosotros nos parece que es lo más adecuado que debería resolverse en un tribunal? Y por lo tanto el sistema jurídico es el que tiene que irse adaptando, ¿no es cierto? Utilizando distintas estrategias, distintas alternativas para poder conocer esa opinión, para poder recogerla, determinar cuál es esa opinión, ¿no es cierto? Y después llevarla ante un tribunal para que sea tomada en cuenta. Entonces, obviamente, cuando se trata de niños más pequeños, se van a utilizar otras estrategias que no necesariamente son verbales. Se pueden usar estrategias no verbales, la escritura. Principalmente aquí lo que se utiliza mucho es el apoyo de psicólogos, como tú lo mencionabas, de equipos interdisciplinarios, porque además la ley de tribunales de familia, por ejemplo, señala que cuando hay intereses que son contradictorios o que son independientes entre sí, como por ejemplo en este tipo de juicios, claramente pueden haber intereses contradictorios, entonces lo que corresponde es nombrar un curador ad litem. Y va a ser este curador ad litem el que se va a encargar de resguardar el interés superior del niño en el caso concreto y de llevar esta opinión al tribunal, para que el tribunal le dé un valor, le dé un peso específico. Pero sí, el desafío siempre está respecto a las personas más pequeñas, sobre todo cuando todavía no adquieren la lectoescritura. O sea, menos Claro. sobre los 4 años uno puede recurrir a estrategias escritas. La oralidad quizá ahí se va desarrollando más, etc. Bajo 4 años es más difícil. Pero bueno, insisto, es un desafío del sistema jurídico el poder utilizar distintas estrategias para poder recoger esta... Sí, pienso respecto a eso. Es complejo pensar por qué pasa. O sea, temas, por ejemplo, de divorcios, para ver el cuidado del niño o de la niña. Creo que también es importante que se tome en cuenta la opinión en este caso de los menores, pero lo que mencionaba usted, el tema de menores de 4 años, donde son infantes, donde solamente piensan, no sé, en jugar, en descansar, no tienen una mayor como noción de la vida misma como tal. Entonces encuentro que es complicado el tema del acompañamiento que se debe tener para poder, de alguna manera, que se tome en cuenta su opinión, como Sí. cómo estructurarlo. Sí, o sea, nuevamente, aquí son principalmente el apoyo psicólogo a través de otro tipo de estrategias, por ejemplo, estrategias visuales, por ejemplo, donde los psicólogos ven cómo se genera la vinculación entre el padre y el hijo, siendo parte, por ejemplo, no sé, pues de
de una entrevista en la cual ambos participen. Entonces él puede ver cómo es la vinculación. Aquí la verdad es que es un temazo muy interesante, quizás para otro podcast, pero la verdad es que sí, aquí son principalmente equipos interdisciplinarios los que tratan de abordar este tema. Ok, profe, entonces ya mencionamos el tema de la noción que hay de familia, qué es la afiliación, cuáles son los efectos, cuáles son las acciones. Y a propósito de todo este tema que hemos estado comentando, quisiera referirme a una sentencia que es súper actual. Usted también la conoce, ha hecho comentarios al respecto, estuvo conversando también en la radio. Y para los que no están al tanto en conocimiento de esta sentencia, vamos a hacer una pequeña contextualización. Vamos primero a hablar quiénes son las partes en este caso de la demanda, que hay un padre biológico, que va a ser J, un padre de crianza, que es F, X, que es la madre, y M, que en este caso es el niño. A grandes rasgos, dos personas en este caso tienen una relación, hay una ruptura, y dentro de esta ruptura nace un niño, que en este caso es M, fuera del matrimonio. No obstante, hay un reconocimiento voluntario por parte de F, que en este caso es el padre de crianza, y durante todos los años de vida del niño se reconoció lo que hablábamos antes, nombre, trato, fama, como su hijo. Pero pasó el tiempo y la madre, en este caso X, termina la relación con F y vuelve a tener una relación con J, una relación sentimental. Entonces J se entera de alguna manera o tiene indicios de que en este caso el niño podría ser su hijo concretamente y exige, por decir así, la prueba de ADN, que es lo que estábamos mencionando antes. Y eso a grandes rasgos son los hechos. Ahora me gustaría, profe, que nos centráramos en el argumento, el comentario jurídico en sí, haciendo el nexo con lo que comentamos anteriormente en la otra parte del podcast. Claro, sí. Mira, bueno, una vez que J de alguna manera se entera que él podría ser el padre biológico, también agregar aquí que J retomó su relación con la madre, por lo tanto actualmente, o al momento del juicio, vivía también con su hijo, quien él consideraba su hijo biológico. Entonces él dice, bueno, yo creo que se establezca, ¿no es cierto? Creo que se establezca jurídicamente este vínculo filiativo y por lo tanto demanda, ¿no es cierto? Demanda la impugnación de la paternidad existente, que era la de F, el marido, ¿no es cierto?, de la madre, y de reclamación de paternidad. Es decir, que se establezca que yo soy el verdadero padre respecto de este niño. Entonces, conjunto, ambas acciones. Ambas acciones en conjunto. Hay que recordar que la legislación dice que cuando se quiera impugnar o reclamar tienen que ejercerse ambas acciones de manera conjunta y que en este caso sería imprescriptible las acciones, o dicho sea eso. Bueno, entonces lo que hace la sentencia, no sé si avanzamos directamente a eso, sí, es decir, bueno, efectivamente se establece por medio de la prueba pericial biológica del examen de ADN en un 99%, ¿no es cierto?, que J sí es el padre biológico de este niño, pero por otro lado, también da por concurrente la posesión notoria de estado civil de hijo, porque efectivamente F había vivido con el niño más de 5 años y estaban los 3 elementos, el nombre, trato, fama. Entonces ahí se encuentra un poco lo que ya habíamos conversado hace un rato atrás, que lo habíamos adelantado, en que el tribunal tiene principalmente tiene una posibilidad que es la más tradicional, o dos posibilidades, que sería una, preferir la posesión notoria por sobre la verdad biológica. La opción 2 sería preferir la verdad biológica por sobre la posesión notoria de estado civil de hijo. Pero lo que hace la magistrada Bimasal en su sentencia, y que hace que sea tan interesante esta sentencia, es que da por establecida la filiación biológica y por lo tanto acoge la demanda de reclamación, pero no deja sin efecto la filiación que se había establecido por medio del reconocimiento. Del padre de crianza. Del padre de crianza y por lo tanto la mantiene ese vínculo jurídico. Y por lo tanto, en consecuencia, desde ahí en adelante existen ahora ya no solamente un padre y el padre biológico, sino que además está este segundo padre que es el padre de crianza, y se le otorga validez jurídica a ambos vínculos. Por lo tanto, ahora tenemos un niño que tiene 2 padres
y una madre. ¿Ya? Eso es lo interesante. Ahora, ¿cómo la jueza llegó a esta decisión? Aquí a lo que se hace alusión en la fundamentación del fallo, perdón, en la argumentación del fallo, es a el interés superior del hijo. Y justamente lo conversábamos también hace un rato, uno de los elementos para hacer carne este interés superior, para poder conformarlo en el caso, otorgarle ciertos contornos en el caso concreto, es justamente la opinión del hijo. Porque él decía, en el fondo, que él tenía dos papás, que él tenía dos familias. Y que por lo tanto, como tú mencionaste, no quería perder este vínculo con su padre de crianza durante tantos años, no quería perderlo por el hecho de que ahora se estableciera que su padre era J, que es la pareja actual de la madre, y que es el padre biológico. De hecho, profe, a modo de comentario, ya como centrándonos en la sentencia en sí, cuando se le pregunta a M, él dice que tiene muchas familias y que le gusta esto porque tiene muchos parientes, primos, y cuando los compañeros en el colegio le preguntaban como quién era su papá, él daba los dos nombres en este caso, de J y de F, y que su mayor miedo o susto, por decir así, o de la situación, era que alguno de sus dos padres se fuera del país y no tuviera contacto con alguno de ellos. Entonces es súper fuerte y potente, creo yo, que un niño de 7 años ya tenga claro como la situación, y también dentro de la misma sentencia se hace el comentario de que hubo un acompañamiento con un trabajo detrás de la familia, un trabajo psicológico de acompañamiento, pero me parece igual súper súper choqueante esto, que con 7 años él tenga una noción ya clara de cuáles son los efectos y cuál es la situación concreta. De hecho, él dice que tiene una vinculación con ambos y que son sus dos padres. De hecho, él mismo se refiere a su padre de sangre y su padre de crianza, que nunca fue algo de alguna manera extraño. Incluso se menciona que él tiene más hermanos y que eso también es un poco lo enredado, que su hermano se refiere a J como tío, como coloquialmente se dice acá en Chile a las personas como mayores, por decir así, sin tener claramente el parentesco ni nada, pero él sigue siendo su papá, pero a la vez su hermano no tiene una relación con J. Entonces es choqueante, o sea, no choqueante, pero es como súper innovador e impactante este tema, súper actual. Y también me gustaría, profe, mencionar el tema de cómo se le escuchó en este caso a M. O sea, M fue el niño súper claro respecto a todo. Respecto a, le preguntaron dónde le gustaba vivir, se menciona acá que él vivía en Osorno, que prefería Osorno porque toda su vida estaba ahí. Entonces siento que aquí de alguna manera se hizo súper claro todos los pasos a seguir. O sea, las pruebas, los hechos, se escuchó al niño como de la manera que corresponda adecuada a su edad. Y el hecho que mencionaba usted también, profe, el tema del argumento de derecho, para que no se vaya a casación, la sentencia y todo, es el tema de que no hay una norma que impida en este caso acoger la acción de reclamación sin que se haya acogido la impugnación. Entonces, creo también, profe, en este caso, que si nos podría a grandes rasgos usted comentar o hacer el nexo de cuáles eran los principios más importantes. O sea, claramente está el tema del interés superior del niño, pero ¿qué pasa en este caso también con el derecho a la identidad? O sea, él buscaba, o no sé si buscaba él concretamente, sino su padre biológico, que se respetara o clarificar esta verdad biológica, pero también estaba este componente afectivo de su padre de crianza, que también tiene un peso súper importante y fundamental en la vida, en este caso de M, de solo 7 años. Sí, sí, bueno, solamente antes de ir a eso, claro, él tenía una noción bien clara de lo que estaba pasando en el juicio y eso es bastante positivo, a mi parecer, porque efectivamente uno de los componentes del derecho a ser oído y a la participación, en realidad, que como lo regula la Convención sobre los Derechos del Niño, está también el derecho a acceder a la información, para que el niño pueda conformar una adecuada opinión sobre un determinado proceso que va a afectar su vida. Tiene que también estar informado respecto de las consecuencias del mismo proceso, en qué consiste, en qué va a consistir la etapa o el trámite en que va a tener que dar su opinión, etc. Y para esto fue súper relevante también el apoyo psicológico, porque claro, obviamente aquí lo que había que evitar, y la jueza tenía que cerciorarse, de que no hubiesen sido los padres los que le metieron esta idea al niño y que en realidad era un relato, más bien el niño estaba repitiendo un relato que le habían dicho los papás.
Claro. Entonces acá hay un acompañamiento también psicológico que fue bien relevante para que él pudiera, en el fondo, dar su opinión de la manera más libre y espontánea posible. Ahora, dicho esto, claro, y ahí está el derecho a ser oído, que sería como un primer principio. Bueno, dicho esto, claro, está el interés superior del niño, ¿no? El derecho a ser oído permite, lo había dicho hace un rato, darle concretizar, aterrizar, ¿no es cierto? El interés superior, el caso concreto, la opinión del niño permite darle ese carácter más concreto y no tan abstracto. Y en segundo lugar, el derecho a la identidad. Aquí tú puedes ver cómo están un poco lo que conversamos. Está el elemento estático de la identidad que tiene que ver con el ámbito biológico, genético, ¿no es cierto? Lo genético, y también estos aspectos más dinámicos, los aspectos más sociales, culturales, afectivos. Y todo eso conforma su identidad. Para él es tan relevante para él su sangre como también el componente afectivo. O sea, ambos son sus padres. Más allá de que quizás comparte rasgos biológicos con uno, pero que también fue criado por uno, que comparte ciertos rasgos biológicos con uno, pero que también fue criado por el otro. Entonces, para él, dentro de la conformación de su identidad, son tan relevantes ambos elementos. Que se da así en este caso. ¿Ya? Después yo lo voy a decir una vez que terminemos, quizás para hacer algún par de comentarios al final, pero que este caso es un caso específico, concreto, y que no necesariamente se presenta en otros casos, porque quizás en otros casos, como lo conversamos hace un rato, hay personas para quienes es más relevante el componente afectivo que el componente biológico, y viceversa, para algunos es más importante el componente biológico que el componente afectivo en cuanto a la definición de su propia identidad. Pero en este caso las dos cosas eran importantes. Entonces ahí vemos cómo entonces se hace efectivo este principio. Y entonces ante la falta de una norma que impida que coexistan, ¿no es cierto?, vínculos afectivos, vínculos sociales, la verdad es que la jueza falla en derecho, ¿no es cierto? Falla en derecho, señalando que el hecho de acoger la acción de impugnación, de reclamación, no implica que tenga que dejar sin efecto la afiliación que ya se encontraba establecida, ¿ya? Ahora, claro, uno podría quizás escarbar un poquito en la legislación, sobre todo en las normas sobre paternidad o maternidad, y quizás eventualmente si uno de las partes de este juicio quizás no hubiera estado de acuerdo, eventualmente igual podría haber recurrido a casación, ¿no es cierto? Pero la verdad es que en este caso pareciera ser que estábamos más o menos todos de acuerdo en que esta era la solución más adecuada y el niño también lo quería hacer. Entonces el tribunal prefiere, y eso es preferir el interés superior, ¿no es cierto? Eso es el interés superior, o sea, preferir, ¿no es cierto?, aquella decisión que parezca más adecuada para el pleno ejercicio de sus derechos, como lo define la ley, el artículo 7 de la Ley de Garantía, por sobre otras consideraciones, que son las consideraciones principalmente de los adultos. Así que eso, me parece a mí un fallo súper interesante de comentar, una buena innovación. Evidentemente el desafío está puesto más que en los tribunales, está puesto más bien en el legislador, para que puedan ir avanzando también en normas, porque claro, acá pueden surgir algunos inconvenientes. ¿Qué ocurre con el apellido? ¿Cierto? A eso también iba. Claro, ¿qué ocurre con el ámbito sucesorio? Etcétera. Pero eso quizás ya va a ser materia para un próximo podcast, porque hemos estado mucho rato acá, se ha hecho súper entretenido y el tiempo pasó volando y ya estamos como terminando, profe, estamos justo en la hora. Pero antes de terminar le quería dar las gracias por este tremendo trabajo que hemos hecho en conjunto. Siento que este material va a servir no solamente para los oyentes y para gente que no conozca el tema, sino incluso para las mismas cátedras de Derecho de Familia, ya que abarcamos a grandes rasgos muchos aspectos: las concepciones de familia, filiación, las pruebas, las acciones y más encima comentamos la sentencia por encima. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su preparación y nada, está más que invitado para un próximo capítulo al seguir hablando de esto ya para aspectos sucesorios, temas de apellido. Así que gracias, profe, por su participación. No, muchas gracias a ti, muchas gracias también a la Academia de Derecho Civil por la invitación para este podcast, y obviamente yo encantado de poder asistir en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, estamos dando por finalizado el capítulo de hoy, así que gracias a todos los oyentes y nos vemos en un próximo capítulo.